Bueno, pues hoy es sábado 18 de febrero, esta es nuestra sesión número 8 y es otra sesión de las que hemos llamado sesión deliberativa. Estamos con la séptima generación, pero también nos acompañan personas de la quinta y sexta generación de la red LATAM y la intención es tratar de entender si hay audiencias latinoamericanas. ¿Qué es eso de audiencias latinoamericanas? Entonces, lo que les decía hace un momento, no creo que haya respuestas claras y únicas. Yo no tengo tampoco una respuesta, ¿no? Entonces me gustaría ver qué tanto podemos ir construyendo, pues, algunas ideas en conjunto. Entonces, primero les quiero lanzar algunas preguntas, ¿no? Por favor, siéntanse libres de contestar directamente con el micrófono o en el chat de aquí de Zoom o en el chat de la séptima generación, si están allá. Entonces, la primera pregunta es, ¿ustedes saben más o menos cuántas millones de personas hay en América Latina y el Caribe? Así, anímense a dar un número. No, no googlen, nada más, es lo único que les pido. No googlen en las preguntas que les voy a ir haciendo, no googlen. Pero, no, nadie. 3.000 millones, no, te fuiste muy arriba, mi querida Desi. ¿Alguien más se imagina cuántas personas hay? Venga, echen números, echen números. 500 millones. 500, ¿quién dijo 500? Yo, Selene. Mm, o sea, ya te acercaste más, pero te quedaste bajita. 600 millones, más o menos. 650 millones aproximadamente de personas, ¿no? En América Latina y el Caribe. 650 millones de personas en América Latina y el Caribe. Esto representa aproximadamente el 8.2 de la población mundial. ¿Ok? Entonces, ¿alguien sabe qué es la CELAC? ¿Sí? ¿Qué es la CELAC? Aló, aló. Según yo era como Comunidad de estados latinoamericanos y Así es. caribeños. Ajá, ajá, ajá. Es un organismo internacional conformado por países de América Latina y el Caribe que nació un poco, en teoría, como una especie de contraposición a la OEA, ¿no? En la OEA participan Canadá y Estados Unidos, en la CELAC no participan ni Canadá ni Estados Unidos, pero sí están las islas caribeñas, están todos los países latinoamericanos y en su momento te llegó a tener también un componente muy político. Eh, digamos, Hugo Chávez, antes de que falleciera en el 2012, fue también como anfitrión de las primeras cumbres de la CELAC, pero cosa interesante, no era un espacio ideologizado, como quizás sí lo ha sido el ALBA, que es un espacio donde participan países como supuestamente alineados a la izquierda, ¿no? Eh, la CELAC sí era un espacio más como de diálogo y concertación para temas políticos que tienen que ver con América Latina en otros organismos internacionales. Eso es pura, o sea, esto no es información de examen, pero creo que es cultura general y les puede llegar a servir en sus vidas. Pero la siguiente pregunta sí, también me gustaría que les provocara algo de curiosidad y es, ¿cuántos idiomas oficiales creen que hay en la CELAC? Échenme también números. Ahí, no sé, Luis Alberto. O sea, oficiales, yo diría 3 o 4. A ver, 3 o 4. ¿Alguien más? Oficiales, o sea, en Sí, 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 Latinoamérica hay sí, muchos más, oficial. pero Sí, o sea, exacto. O sea, los comunicados de la CELAC salen impresos en tantos idiomas oficiales, ¿no? Entonces, no googlen. Es la única cosa que les pido hoy. 9, 5, 5, son 5 idiomas oficiales los que tiene la CELAC. Díganme cuáles creen que son. Español, español, Portugués. francés,
Inglés, portugués, Inglés, francés. holandés. Ya estoy ahí. Neerlandés, en realidad, o sea, no es holandés, es neerlandés, ajá. Ok, Netherlands. Y francés, ¿no? Entonces, esos son los 5 idiomas oficiales de la CELAC. Ahí veo que ya se conectó José Manuel Cuevas. Entonces, la siguiente pregunta está dirigida a él. Tun, tun, tun. Es como Jeopardy esta sesión. Es, Para. ¿cuántos idiomas oficiales hay en la Unión Europea? No quiero el número exacto, pero un aproximado. Pues a ver, son 27 países. Pues es el número más cercano que puedo decir, porque hay varios países con idiomas cooficiales, pero no son oficiales de la Unión Europea. Y como todo funciona con traducciones, pues no sé si son todos o tipo inglés, francés, alemán. 24 idiomas oficiales tiene la Unión Europea, ¿no? Entonces, o sea, quiero ir, no sé si lo estoy logrando, pero quiero irles creando como una idea general en la cabeza, ¿no? América Latina es un continente, América Latina y el Caribe es un espacio continental y de islas mucho más grande que la Unión Europea, ¿no? Donde hay, pues, digamos, una población importantísima de personas. Hay más personas en América Latina y el Caribe que en la Unión Europea. En la Unión Europea hay aproximadamente 450 millones de personas. Y la gran mayoría de las personas que estamos en América Latina entendemos el español, ¿no? Otras millones de personas hablan portugués, unas poquitas menos hablan francés, unas muy poquitas menos hablan neerlandés en específico. Y esta también pregunta como de cultura general, ¿saben por qué el neerlandés, no? Sí, por las islas del Caribe, ¿no? Básicamente por Surinam. Y un par de islitas del Caribe, en efecto. Entonces, la posibilidad de entendernos entre esos 660 millones de personas en América Latina es un poco más cercano a la posibilidad teórica de que las personas de la Unión Europea se entendieran entre sí, ¿no? Con 24 idiomas oficiales, etcétera, 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 ¿no? Pero pues, aquí viene pues, el siguiente quiebre, que es también hacia lo que quiero llegar. En realidad existe algo así como América Latina, ¿no? O sea, América Latina, o sea, ¿qué es América Latina, no? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿se imaginan? Ya hablamos de los idiomas oficiales de la CELAC, son 5, ¿no? ¿Cuántas lenguas indígenas u originarias hay en América Latina? Más o menos, imagínense. ¿Quién preguntó justo sobre el Tomás? Exacto. 200 lenguas, dice Mariana Recamier. 500. Esos son números que se acercan un poquito más. Supuestamente, según la UNESCO, en América Latina hay 522 pueblos indígenas que se reconocen a sí mismos como pueblos indígenas, y estos 522 pueblos hablan aproximadamente 420 lenguas. Entonces, ahí también, bueno, las posibilidades de comunicarnos, leernos, entendernos, se hacen quizá un poquito más complejas, ¿no? Ahora, otra pregunta. Bueno, de todas estas, de estos 660 millones de personas que hay en América Latina, aproximadamente 400 millones hablamos y entendemos español. Pregunta que ya no tiene que ver con lenguas ni idiomas. ¿Cuál creen que es el promedio en América Latina de penetración de Internet?
Más del 60%, más del 70%. Desiree dice que 60%, ok. ¿50%? Ok. El promedio es 70%. Pero hay unos casos, obviamente, muy, pues sí, evidentemente hay pues unas distancias muy grandes, ¿no? El país con la mayor penetración de Internet en América Latina y el Caribe es Chile, con 88%. Es decir, prácticamente 9 de cada 10 personas en Chile tiene una posibilidad de conectarse a Internet. Esto contrasta con países de Centroamérica y del Caribe, en donde, por ejemplo, Honduras y Nicaragua tienen aproximadamente entre 40 y 50% de penetración en Internet. Ya no hablemos de Haití, que tiene 35% de penetración en Internet, ¿no? Entonces, también, cuando nosotros, creo que todos los que estamos aquí reunidos, de alguna u otra manera estamos vinculados a medios o proyectos que comparten su información vía digital, ¿no? Sea un texto, sea podcast, sea un video, lo que sea, ¿no? ¿Quiénes nos consumen en realidad? ¿Hacia quiénes les estamos hablando? En la gran mayoría son personas que hablan o entienden español y que tienen posibilidad de conectarse a Internet, ¿no? Entonces, bueno, otra pregunta que no tiene que ver ni con idiomas ni con Internet. De las 20 ciudades más peligrosas a nivel mundial, ¿cuántas creen que están en América Latina? Estoy en clase. Estoy en clase. 15, 9, 15, 18, 8, 14. Los rankings varían en realidad, ¿no? O sea, de que si está primero Tijuana o está primero San Pedro Sula o si en algún momento es Caracas, ¿no? Pero sí es muy impresionante ver la consistencia de no importa cuál sea el ranking, ¿no? De qué organización esté elaborando esos rankings, la mayor violencia homicida que existe en el mundo está en América Latina y el Caribe. Entonces, uno podría pensar también que este tendría que ser como uno de nuestros temas obvios y predilectos, no como países, sino como región, ¿no? ¿Qué otros temas, les pregunto, ¿no? Creen que son como muy de América Latina, ¿no? Insisto, no hay respuestas correctas, no es como que se pongan a googlear, pero ¿qué otros temas, además de la Imperialismo. violencia, son como que los temas de América Latina? ¿Rob? El El, narcotráfico. el imperialismo, las dictaduras. Ok. Qué triste. desigualdad, La corrupción. ok. Medio ambiente, la comida rica, ok. Feminicidios, corrupción y desigualdad, ok. Pobreza, ok. Y fíjense qué interesante ver las respuestas en el chat, ¿eh? Turismo. O sea, si se fijan, la mayoría de las respuestas, creo, ¿no? Tienen como una connotación negativa: narcotráfico, pobreza, opresión, ¿no? Mariana Recamier dijo comida rica y es la única que creo que tiene como pues un enfoque claramente positivo, ¿no? María Capila creo que fue la que puso turismo. Ok, el turismo puede pensarse como algo lindo en términos de playas paradisíacas y disfrute y placeres, pero también puede pensarse como las disrupciones que genera el turismo y la gentrificación, que creo que es algo que está pasando en todas las ciudades turísticas en América Latina, ¿no? Entre otras cosas. Recursos naturales. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Hay audiencias latinoamericanas? Si las hay, ¿cómo son? O sea, ¿cómo podríamos describir o imaginar esas audiencias latinoamericanas?
Hola, solo es que estaba reflexionando rápidamente que los temas que pusimos también es parte de la, pues de dónde nos movemos, quiénes somos, las oportunidades que tenemos, ¿no? Lo que tenemos a la mano, los privilegios que tenemos, ¿no? Del acceso, porque estaba pensando justamente en esto, como quién es la audiencia latinoamericana, y estaba pensando cuando a veces pues voy a ver, a visitar a mi mamá en su comunidad y veo a las jóvenes, lo que consumen es muy distinto a lo que yo consumiría, por ejemplo. Y si me muevo también de otro lado, son como muchas cosas. Es más cultural, es más moda, es más cultura pop, por ejemplo. Entonces, nada, solo estaba reflexionando ahorita rápidamente que estos temas que acabamos de decir sí son parte de lo que se consume, pero es también a partir de cierto sector que tiene cierto privilegio, ¿no? De acceder a. Ok, ¿alguien más? Cuando se habla de audiencias latinoamericanas, entonces, ¿a qué nos referimos? ¿Al consumo, a las características de quienes consumen? Porque entonces así como que yo me imagino que nos quedamos todos así como que pensando, ¿audiencias en qué sentido? Yo creo Porque bueno, que, perdón, Lorraine, termina si no, quieres. no, no, sí, sí, no, porque precisamente como lo habíamos hablado ahorita, pues estamos hablando entonces de, a partir de las características, estaríamos hablando de personas con, como ya decía, con acceso a Internet, con posiblemente la mayoría ubicada en zonas que son más como que urbanas. Estaríamos pensando entonces con determinado rango de edad que también te permite acceder o las ventajas tecnológicas generacionales, o estaríamos hablando, o sea, en esos rangos, ¿no? O quizás en un aspecto socioeconómico, y en cuanto al consumo, pues ahí sí lo veríamos muy desagregado en términos de como lo que explicaba ay, se me olvidó el nombre, la muchacha que está hablando ahora. Yo soy malísima para los nombres, ahí sí me perdono. Pero en el sentido de entonces decir los nichos, como también decía el correo, o sea, que hay una desagregación del consumo debido a la sobreabundancia de información, por así decirlo. Entonces, audiencia, ¿en qué sentido? No, no, o sea, en realidad esa es parte como de la duda primigenia, ¿no? Les acabo de poner un link en el chat de Zoom y también en el chat de la séptima generación y por favor les pido que lo abran. Se van a dar cuenta que este es un texto que publicamos en distintas latitudes en 2011. 2011, hace 12 años, ¿no? Los procesos de integración, de globalización, etcétera, pues, digamos, ya existían, pero pues no eran los que estamos teniendo ahora, ¿no? O sea, no había la masificación de las conversaciones digitales que tenemos ahora, no existía todavía esa, digamos, esa potencia de las giras de conciertos entre artistas por toda la región. Por supuesto que las había, pero no a las escalas que hay ahora. Entonces, fíjense un poco lo que dicen los primeros párrafos. Los sectores medios y altos, sobre todo de las sociedades latinoamericanas, o sea, altos importantes de las sociedades latinoamericanas, comparten mucho más entre sí en términos de hábitos de consumo, intereses políticos y gustos artísticos que con otras capas socioeconómicas de sus propios países, ¿no? Entonces, es mucho más probable que una persona de clase media o alta de Bolivia tenga un gusto compartido con una persona de clase media o alta que México, no tanto una persona de clase baja o indígena de Perú con una persona de clase baja o indígena de El Salvador, por ejemplo, ¿no? Nuestros referentes culturales, nuestros referentes mediáticos, nuestras curiosidades, nuestros intereses, en realidad es justo una capa mayormente urbana, mayormente de clase media, con acceso a Internet. Y nada más como por mero dato cultural, en América Latina de esos 660 millones de personas, 200 millones son personas de clase media. Entonces, más o menos, 220 millones de personas son de clase media, o sea, más o menos como un tercio. Entonces, en realidad,
justo lo que quiero hacer es seguir problematizando la idea de distintas latitudes dice hablarle a una audiencia latinoamericana. Es eso, ¿no? Es demasiado grande. ¿Qué es una audiencia latinoamericana? Y después de años y años y años de seguir pensando y reflexionando, etcétera, me doy cuenta que quizá nuestra audiencia latinoamericana es una cosa micro. Por ejemplo, son ustedes. Son personas de la red LATAM. Son las 4,600 personas que están suscritas al newsletter. Y entonces, eso me lleva a querer hablar de nichos. La importancia de los nichos, en los gustos, en los intereses, en las curiosidades. Pero antes de pasar a eso, Rob, no sé si levantaste la mano. Sí, pero es un aporte muy bobo. No sé. No, me pasa a mí como, o sea, yo dirijo un medio que es regional, más España, más, en realidad se dirige a todo el mundo hispanohablante, básicamente. Donde haya alguien que hable español, nada, la idea es llegar. Pero nuestro nicho es la gente que le gusta las batallas de rap, ¿no? Pero después entro a ver las métricas y es como, ¿por qué tan poca gente nos lee, no sé, El Salvador, por ejemplo? Por tirar un país, porque en Centroamérica como que, no sé, mucho no llegamos, o en Paraguay, que está al lado mío, no llegamos. Y yo entiendo que quizás, como bueno, no hay un consumo tan alto de batallas, pero no es tan así, porque, no sé, se acaba de lanzar una Liga del Caribe, como, no sé, es como que un montón de veces me pregunto eso, o sea, ¿cuál es la barrera? No sé. Ok, muy bien. O sea, digo, me parece increíble que justo Ro haya tomado ahorita la palabra porque, no sé, de las personas, de las 36 personas que están acá conectadas, ¿a alguien le gusta rap, hip hop o freestyle? ¿No? Levante la mano, haga una carita, lo que sea, ¿no? Bueno, pues el estilo libre es un medio dirigido por Ro Caro, donde participa pura gente joven y es, como ya dijo ella, de mirada regional, pero específicamente enfocado en batallas de rap, ¿no? Entonces, claramente estamos hablando de un nicho, ¿no? Acá, no sé si sigue estando conectada Selene, pero creo que también está Samantha, que bueno, son parte de Radio Ambulante, ¿no? Uno de los proyectos más exitosos y más grandes en términos de creación de contenido para audiencias latinoamericanas, ¿no? ¿Cuáles son las audiencias de Radio Ambulante, no? O sea, no son las miles o decenas de miles que tiene distintas latitudes, seguramente son cientos de miles o millones de personas que escuchan Radio Ambulante, pero ¿quién es el escucha de Radio Ambulante? Se vale si Samantha o Selene quieren participar o cualquier persona también quiere comentar, pero... Hola, Cami. Yo pienso, yo soy hondureño, ¿no? Y estoy como bastante familiarizado con cómo es la situación de las audiencias aquí en Centroamérica. Y me llama mucho la atención lo que mencionaban anteriormente, porque aquí la audiencia, al menos como yo lo concibo, es como cualquier persona que podría estar interesada en los contenidos que estamos realizando. Disculpen que no encienda la cámara, es que me va mal el internet. Pero fuera de Honduras, fuera de Centroamérica, la mirada que se tiene para acá es lo que ustedes mencionaban, es la violencia, son las maras, es la migración. Entonces, o sea, nuestra audiencia dentro, no, que puede estar interesada en turismo, en gastronomía, en cualquier cosa que esté hablando de nuestros países, tiene muy difícil el acceso al Internet. Y la gente que está afuera, lo que quiere ver es únicamente esta mirada que Juan Martínez lo decía, el safari periodístico de Centroamérica. Entonces creo que las audiencias para Centroamérica funcionan de una manera muy
interesante. Y para Honduras creo que mucho más. Creo que al menos en el Triángulo Norte, Honduras es el país más precario en este sentido de medios digitales. Guatemala tiene un ecosistema de medios muy fuerte, El Salvador también, pero Honduras es muy pocas las iniciativas digitales, y el alcance para la gente hondureña también es muy poco. Entonces es un reto enorme hacer periodismo digital en Centroamérica, y al menos yo como hondureño siento que es un reto aún más grande hacer periodismo digital en Honduras. Totalmente, totalmente. Antes de pasarle la palabra a Ro, también les quiero lanzar una pregunta, ¿no? Por favor, anímense a contestar. En los últimos 5 meses, esta es una pregunta para personas no mexicanas, ¿ok? En los últimos 5 meses, alguien dígame alguna noticia que hayan visto, leído sobre México, ¿no? Algo. El incidente en el metro, lo que Ajá, pasó en el metro, el choque de los metros. ok. La Marta, visita de Díaz-Canel. la visita de Díaz-Canel, ok, El Guacamaya Leaks ok. y todo lo que salió de eso. Todo lo del Que ejército, México, exacto. El de juicio, el México juicio. vino a la familia del presidente de Perú, del Pedro Castillo. Claro, exacto. Alguien estaba diciendo lo del juicio. ¿Quién era? Yo soy el juicio a García Luna. Exacto, ¿no? Ahora, bien. Creo que no hay nadie aquí de Brasil, pero díganme noticias de Brasil, ¿no? O sea, algo que hayan visto sobre Brasil, Se toma el Congreso, Al Congreso. ¿no? ¿Algo más? las Las elecciones presidenciales. elecciones. El Lula, ¿no? regreso del carnaval. De que va a ser el carnaval, Lula como presidente el 1 de enero. La Ahora, migración de las golondrinas azules desde Estados Unidos hacia allá. ok. Ahora, pensemos, ¿no? ¿Qué tan fácil es para nosotros identificar noticias que hayamos visto, leído, consumido sobre Honduras o sobre Paraguay en los últimos meses? ¿No? O sea, ¿quién es él o la presidenta de Honduras? ¿Quién es él o la presidenta de Paraguay? Entonces, lo que quiero que veamos es, también hay una jerarquía obvia, ¿no? En términos de cómo es el consumo informativo, a qué le prestamos atención en América Latina, ¿no? Entonces, países como Argentina, Brasil, México, usualmente concentran atención en momentos clave. Venezuela, ¿no? Nicaragua, también concentran atención, ¿no? Pero, ¿qué pasa con muchos otros países, ¿no? O sea, Ecuador de pronto sale por ahí, pero ¿qué sabemos de Guyana, de Surinam, de Haití? O sea, pues solamente sabemos cuando hay un terremoto en Haití o hay un desastre terrible o las pandillas o asesinaron al presidente. ¿Qué más sabemos de estos países, no? Y sin embargo, otra vez, ¿no? O sea, esto es una crítica a mí mismo, al Jordi del 2009 que fundó Distintas Latitudes con el objetivo así de, sí, vamos a hablarle a América Latina, ¿no? O sea, vamos a crear contenidos para una audiencia latinoamericana. ¿Qué diablos es una audiencia latinoamericana? ¿No? ¿Cuáles son los temas que tratamos? O sea, todos hace ratito decían pobreza, ¿qué otros son nuestros temas y que nos importan y que nos permiten conectar entre nosotros? Entonces, dice Quetzali de Guatemala que Paraguay lo siento muy lejos. Claro, o sea, informativamente, ¿no? O sea, también es como una lejanía cultural, una lejanía no solamente física, y eso pues es algo muy interesante. Entonces, Rob y luego Laraine. Nada, retomando lo que dijo Daniel, pero también sobre lo que dijo Jordi, me parece que en realidad está conectado con las dos cosas. Yo siento que hay como un problema muy grande en la dependencia que tienen los medios. Dependencia no es completa, ¿no? Sino obviamente no serían medios independientes, pero en algún punto sí, de los grants, y hay como un tema para mí como muy peligroso
por las organizaciones que dan, o sea, ¿de dónde son las organizaciones que dan la mayoría de las subvenciones o becas para hacer periodismo en América Latina? ¿Son de América Latina? La verdad es que no, o sea, y primero que puedes aplicar si hablas inglés, y segundo que les interesa cubrir temas particulares, que creo que es un poco lo que dice Daniel, el safari mediático, pero que también tiene que ver con lo de Jordi, ¿no? Bueno, ¿de qué país queremos cubrir? ¿Qué es más probable, que le den un grant a un medio de Venezuela o a un medio de Honduras? ¿No? Me parece, no sé, es como que a mí cada vez me resulta como más peligroso, no sé si me da miedo, pero me da como, porque además yo cubro rap, ¿no? No hay que ver, pero sí me parece que no está bueno, que habría que intentar buscar formas distintas de financiar, porque, no sé, yo entiendo que es como muy valioso el trabajo que hacen de otorgar esa plata, y entiendo que son temas súper necesarios los que se cubren, pero siento que, no sé, que es como que lideran un poco, o sea, guían la agenda en algún punto. No, claro, digo, esto no es tema de esta conversación, pero podría ser tema de una conversación de cómo justamente hay modas alrededor de las subvenciones o de las donaciones, ¿no? O sea, hace unos años, democracia, ¿no? O sea, libertad de expresión, cuidemos a la libertad de prensa era como un gran highlight para un montón de donantes internacionales. Pasa el tiempo y de pronto feminismo, ¿no? O temas que tienen que ver con género. Y ahora es como que todos los medios independientes quieren ser antirracistas y anticoloniales, ¿no? O sea, y así como que ultradiversos. Y claramente también hay agendas detrás, ¿no? O sea, aquí no estoy hablando de ideología de género ni que sea una conspiración de George Soros para nada, pero sí también esto, ¿no? O sea, de cómo, o sea, somos nosotros los que creamos nuestros medios quienes podemos solicitar el tipo de fondo que queremos, o hay un mercado de fondos y nos vamos adaptando a ese mercado de fondos, ¿no? Pero bueno, ese es tema de otra conversación larga, interesante. Ya están saliendo como muchos temas. Vamos a ver la manera de no perdernos tanto, pero Loraine, Mariana y Mandy. Jordi, si quieres, pues que hable primero Zoila, que lo había levantado la mano primero que yo. Gracias, qué atenta. ¿Zoila? Muchas gracias, Loren. Bueno, solo para comentar de que antes de que estábamos hablando de los grants y subvenciones, acerca de este público tan diverso que tenemos en América Latina. Y sí, precisamente es un poco complicado hablarle a toda la región, ¿no? Porque tenemos diversos gustos, porque accedemos al Internet de maneras diferentes, ¿no? Y también tenemos como ese contenido que se centra en uno solo... en un solo público. Entonces, creo que esa diversidad de audiencias es tanto nuestro beneficio, pero también es como nuestro premio y castigo al mismo tiempo, ¿no? Porque pues no se le puede hablar a todos, eso está muy claro. Pero también hay que tomar en cuenta de lo que decían acerca de las subvenciones, esto de que a veces tenemos que acostumbrarnos a lo que pidan organizaciones que no necesariamente están dentro de la región, ¿no? Que pidan que hablemos inglés, que pidan ciertas cosas muy burocráticas que en el camino pueden desanimarnos a postular y a seguir, ¿no? A seguir buscando grants. Eh, Siento que es como, no sé, todo esto lo resumo así de manera más gráfica en este hecho de, por ejemplo, al momento que salió en los Grammy, Bad Bunny, y abajo pusieron cantando no en inglés, algo así, ¿no? Siento este movimiento de los medios y cómo logramos adaptarnos a lo que piden estas organizaciones gringas, ¿no? Gracias. Zoila, Loraine. Sí, con relación a las audiencias, yo creo que nos conectan todas estas problemáticas regionales que hemos estado visibilizando, ¿no? Cambio climático, migración, etcétera, etcétera. Pero yo creo que también, como decía también Zoila, dentro de los retos, las oportunidades. Porque también, aun cuando nos declaramos como que queremos ser alternativos, que queremos hacer cosas diferentes, pues
igual cumplimos los mismos patrones, ¿no? O creamos a veces de la misma forma y no comunicamos de maneras diferentes. Y ahora estoy pensando en el ejercicio de la caja. ¿Por qué? Porque precisamente, bueno, a mí se me hizo muy difícil porque hacer un ejercicio de la caja de manera digital, pues también es complicado. Pero, por ejemplo, yo participaba en una red de comunicación popular ambiental y pues lo que se hacía era ir a las comunidades, presentar tu producto, que la gente te viera, que la gente conociera que tú existes. Y entonces ahí conectándolo con la pregunta que tú hacías, ¿quién nos consume? Que era la misma pregunta que me salía a mí en una de las primeras sesiones. Sí, tenemos tantos seguidores, pero ¿quiénes son? ¿Dónde están? Son el público que a nosotros nos interesa más allá de precisamente de los likes, de la monetización, etcétera, etcétera. Es la comunicación y el público al que queremos llegar como medio, como meta objetivo, no sé. Entonces, así como también buscar como desde donde ustedes dicen la colaboración, porque somos una región muy rica, muy diversa, con muchos puntos en común, con muchos idiomas que nos podemos entender, pero somos una región muy desagregada. O sea, no tenemos esa libre movilidad que hay en Europa, o sea, no tenemos esa integración que los políticos dicen querer aspirar en algún momento y que para lo único que sirve es para que circule los crímenes organizados, por así decirlo, ¿no? O sea, son quienes se interconectan en nuestra región, del ciudadano, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacerlo? ¿Cómo poder comunicar las diferencias entre las montañas de toda América Latina? Por poner un ejemplo, ¿no? Dentro de la diversidad biológica o dentro de los paisajes. O solo poner un ejemplo. Dentro de la diversidad que tenemos, ¿qué nos conecta? Sería una pregunta para nuestras audiencias. Muchas gracias, Lorraine. Veo también que ahí en el chat Paul, Matiasen y Isabel están también comentando cositas. Está excelente. Mariana y Mandy. Yo solo quería decir una cursilería desde hace rato, que creo que algo que tienen en común como muchas audiencias latinoamericanas es que crecieron y como que siempre están en búsqueda como de historias con personajes específicos, ¿no? O sea, como que crecimos siempre con la historia como de nuestras abuelas y de nuestras madres, estamos acostumbrados a vivir alimentándonos de esas historias, y luego los medios de comunicación se terminan refugiando en perspectivas más anglosajonas o que están basadas como en los datos, en una objetividad que no existe, en tratar de ser como muy positivistas, ¿no? Confirmar mediante un método un acontecimiento, pero no les contamos las historias de personas, ¿no? Y creo que las audiencias latinoamericanas tal vez tienen en común eso, ¿no? Que todos fuimos creados, o la mayoría fuimos creados de esa forma en espacios rurales y urbanos, sobre todo en rurales, y que eso es lo que luego esperamos mucho de los medios, ¿no? Que nos cuenten la historia de una persona, qué le pasó a esa persona. Y ya. Muchas gracias, Mariana. Qué chido escucharte y gracias por conectarte. Mandy. Bueno, lo que quería aportar era en realidad como editora de audiencia justamente, defensora como de ese rol, y que me parece que también está en ese tema de quizás lanzamos proyectos periodísticos o nos ponemos a trabajar en medios o lo que sea, y este rol no existe o recién se está creando o lleva mucho tiempo, y es un rol que obviamente hay que repensarlo con el tiempo. Como decía Jordi, cuando empezó el proyecto creíamos que nuestra audiencia era una, pero con el trabajo es eso, ponerse a pensarlo para enfocar energías e intentar conectar mejor con esas audiencias. Y después, por otro lado, el tema también de las herramientas y las métricas, que es otra cosa que tenemos ahí todo el tiempo cuando estamos trabajando con eso, y que muchas veces hace que aunque quieramos hablar de determinados temas, las métricas nos dicen que las personas después qué es lo que leyeron, qué es lo que no, los usuarios, y eso también muchas veces termina determinando que a las preguntas que estabas haciendo no sepamos contestar y nos muéramos de vergüenza, pero tiene también que ver con, obviamente, qué es lo que los números nos están reflejando y hacia dónde vamos apuntando, y a veces es difícil intentar colar o decir quiero hablar de estos temas y después no veo reflejado, como Jordi siempre comparte en los grupos. Estos fueron los contenidos que más cliquearon en la newsletter, bueno, un poco eso llevado al trabajo y a lo que pasa, y bueno, después tenemos que ver cómo lo enfocamos. Entonces ese también me parece que es un tema a charlar, a discutir, de qué hacemos con las herramientas de tecnología, que si bien ayudan a pensar en ese buyer persona
en ese usuario tipo o en esa comunidad que queremos pensar en enfocarnos mejor, pero que también tiene sus contras y hace que hayan temas o cosas que a veces nos queden por el camino. Muchas gracias, Mandy. Sí, sí, totalmente. O sea, esta idea de que lo que no se mide no se puede conocer, ¿no? En realidad, o sea, pues siempre ese tipo de ideas grandilocuentes de, claro, vamos a llegar o tenemos X cantidad de visitas, o sea, ¿quiénes son en realidad? ¿Quiénes somos los que estamos consumiendo, ¿no? O sea, y la tecnología, por supuesto, que nos permite tener como una descripción más o menos rápida y más o menos sencilla desde dónde nos están leyendo, desde qué dispositivos, qué idioma, etcétera. Pero creo que trato de conectarlo con lo que decía hace un momentito por el chat a Walbits sobre también la importancia de hacer red. O sea, más allá de decir, esta es mi descripción de las audiencias, conversar con las audiencias, entender en realidad quiénes son, traen historias, traen necesidades, tienen dudas, ¿no? Entonces, no todos los medios lo hacemos. Quiero empezar a entrar ahora a la otra parte de la conversación que tiene que ver con los medios grandes que se han ido de la región. El Washington Post, Vice, BuzzFeed News, el New York Times, etc. Y voy a hacer una maldad. Veo que aquí está Ares. Ella trabaja en un medio español, F Verifica, ¿no? F Verifica lo que hace es desmentir fake news, bulos, etc., ¿no? No es el único proyecto de este tipo que está asociado a grandes agencias informativas como APF, AFP, etc. Entonces, lo que quiero preguntarle a Ares es, ¿por qué la existencia de estos proyectos grandes, ¿no?, en español sobre verificación en América Latina? O sea, ¿cuál es como el discurso? Esto es off the record, no lo vas a decir, o sea, digamos, esto se queda acá, pero digamos, ¿por qué? ¿No? O sea... Bueno, si me has pillado de por banda aquí. Yo todavía medio en pijama. No, pues yo creo que en el caso de la agencia F realmente tiene como su mercado natural, digamos, es América realmente. Porque, pues sí, en España es una agencia que nace en España, pero realmente tiene delegaciones en casi todos los países de América. Y realmente, pensando como, digamos, como en su potencial, es bastante como lógico que quiera como pues estar presente en América Latina y en América en general. Entonces, F Verifica realmente nace en Madrid porque un poco es donde se centraliza el poder de la agencia, ¿no? Donde están los máximos directivos, y entonces nace allí, pero después realmente donde se ve que puede tener también más impacto o más crecimiento es en América. Claro, lo que pasa es que cuando pues, o sea, estamos aquí, ¿no? Pero siempre al final los recursos que nosotros tenemos no tienen, por ejemplo, ni comparación con los que, por ejemplo, ha puesto AFP, que es nuestra competencia, que realmente no solo en español, sino en todo el mundo está como dedicándole muchos recursos y como de alguna forma entrando como de primeras en el mercado de la verificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos, pues claro, tienen muchísimos periodistas, sé que algunos también están en la red, LATAM también. Y claro, nosotros estamos un poco como aquí, como bueno, vamos a mirar cómo lo hacen, sobre todo los chequeados, los medios que sí son latinoamericanos, como que no tienen una sede en Madrid, cómo lo hacen, porque ellos realmente son los que
pues tienen equipos muy grandes, tienen la experiencia ya de muchos años, y bueno, algo bonito como que al menos yo sí he visto de acá, que por ejemplo en Europa no pasa, es que sí se crea esta red como entre medios de verificación latinoamericanos que se llama LATAM Chequea. Y por ejemplo, pues el espíritu como de colaboración, sobre todo en estos medios sobre todo en medios de fact-checking, que ya no sé si tanto en medios pues más como tradicionales. No sé si es por ese carácter también y ese espíritu como de innovación y de querer hacer cosas nuevas, sí lo he visto muchísimo y es muy chévere, pues porque a pesar de que nosotros somos un equipo como muy chiquito realmente y bueno, estamos aquí como a ver, no sé, como que siempre hay como un espíritu de colaborar y de hacer iniciativas y de encontrarnos, de hablar, de hacer reuniones y que nos cuenten cómo desde otros países están viendo los fenómenos de la desinformación. Sí, no sé, eso os puedo contar. Muchas gracias, Ares, y perdón por haberte lanzado esa pregunta así como tan de imprevisto. José Manuel. Yo creo que hay otras dos cosas que pueden complementar lo que decía Ares, y es una, y esto lo sabe mejor Ares y Luisa también en Colombia, que el fact-checking a nivel internacional surgió mucho en red porque surgió como desde varias iniciativas en distintos países que se fueron conectando entre sí desde el principio. Entonces, aparte de la TAM Chequea, ahorita nació como otra alianza que es Fact Chequeado, si no me equivoco, que es un triángulo entre Chequeado, Maldita en España y hay gente también en Estados Unidos, ahorita no me acuerdo qué organizaciones, no sé si era Univisión. Entonces se mezcla un poco como un pionero en América Latina, un medio que lleva años haciéndolo, no sé, siendo muy pionero también como Maldita en España, y luego en Estados Unidos, que aparte de recursos, pues también hay una gran audiencia que son esos latinos que viven en Estados Unidos, que son casi otro país. Y luego creo que también en todo ese auge de desinformación, populismos, etcétera, que en Europa se lee más como Trump y el Brexit, pues en Colombia tuvimos en su día el plebiscito con la paz, en Brasil la llegada Bolsonaro. Entonces creo que también ese auge como de fenómeno político que disparó la desinformación, al menos la que se viraliza, creo que también permitió o obligó más bien a que se unieran esas distintas iniciativas, porque al final las prácticas son bastante similares, tanto las de la desinformación como las de los mecanismos para combatirlo. Muy bien, muy bien. Ahora, pregunta con todo el ánimo de jugarle al abogado del diablo, ¿no? Yo conozco bien a las personas de Chequeado en Argentina, pues varias de los consorcios, Comproba en Brasil, etcétera. Pero, ¿quién financia a la TAM Chequea? ¿Quién pone el dinero, la plata de estas, pues sí, o sea, tanto de estos medios de fact-checking como de las organizaciones de fact-checking o de grandes proyectos de fact-checking? Sí, bueno, básicamente ¿Puedo? son... Ah, sí, claro, sí, sí. Yo estaba trabajando en Chequea Bolivia, que es igual un medio de fact-checking en Bolivia, y también somos, bueno, éramos, bueno, ya no estoy colaborando con ellos ahora, dejé de colaborar este año, pero éramos parte de la red LATAM, justamente de la red LATAM Chequea, que está financiada, que está, bueno, organizada por Chequeado para unir a todas las verificadoras, ¿no? Para que se apoyen entre ellas y demás. Entonces, sí, el tema por ejemplo, Maldita.es se financia sola, si no me equivoco. Ella ha logrado conseguir ese punto en el que te puedes financiar, y ese es el punto que la mayoría de las verificadoras que han empezado a crecer están intentando llegar. Es decir, pero ahora por el momento, si tu pregunta exacta es ¿quién financia? Pues son... hablándote desde Chequea Bolivia, pues son embajadas, son proyectos estadounidenses o algunas otras cosas. Por ejemplo, quien nos financiaba la anterior vez, o Internews también. Internews es el que financia, pero
buscábamos más o menos, por ejemplo, financiadores en, bueno, las embajadas, pero las embajadas te ponen, por ejemplo, un condicionante. A nosotros nos ponían, por ejemplo, la embajada canadiense nos ponía la condición de que querían que difundamos más proyectos, o sea, más proyectos como que en otra lengua, como que en quechua, en aymara y demás, y se salía más del rango de nuestra propuesta de hacer la verificación. Por ejemplo, otro proyecto que hicimos con una universidad de México nos puso a hacer más como talleres, pero con eso nosotros sustentábamos la verificación. Con eso, con la plata de los talleres, de dando los talleres, también sustentábamos para pagar sueldos para los verificadores. Entonces, de ahí sale todo un enjunje que pues se hace el esfuerzo, ¿no? Ok, gracias, Ari. Ares. Sí, bueno, yo creo que sale de muchísimos diferentes sitios. Sé que en el caso de Maldita, ellos al ser tan grandes, básicamente, sobre todo de proyectos con grandes plataformas tecnológicas. Entonces, por ejemplo, contratos con Facebook. Luego también si se pueden conseguir, o sea, claro, aquí hay un debate, ¿no? Porque claro, es como estas mismas plataformas que con su algoritmo sacan provecho económico de la desinformación, a la vez para contrarrestar un poco todo esto que está generando, tienen estos proyectos para financiar a medios de verificación y para como intentar controlar lo que está pasando, ¿no? Claro. Entonces, O sea, después también hay, pues sí, como proyectos de educación, que eso realmente también genera mucho dinero, proyectos con instituciones, es como bastante diversificado en algunos casos, eso sería el ideal para un medio, pero en algunos casos, claro, hay esta pregunta de cuando Facebook, si Meta ahora se cansa de financiar, porque por ejemplo AFP se consiguen muchos de estos contratos en diferentes países. Si Meta se cansa de financiar estos proyectos, ¿qué pasa con estos medios de verificación? o sea, el día que, o sea, no sé si vieron que en los últimos meses ha habido un montón de despidos en Meta y en Google, ¿no? Y varios de esos despidos han tenido que ver con las áreas de medios y de periodismo, ¿no? O sea, si, como acaba de decir Ares, o sea, si estas plataformas de pronto decidieran, chao Google News Initiative, chao Meta Journalism Project, etcétera, o sea, la cantidad de proyectos de verificación o de medios independientes que dejarían de existir son un montón. Son un montón, ¿no? Lo mismo pasaría en el momento en que Open Society, Fundación Avina, qué sé yo, Fundación Ford, etcétera, también dijeran, no, bueno, ya nuestro interés ya no tiene que ver con democracia, libertad de expresión, no sé qué, ahora es combate al hambre, qué sé yo, ¿no? O sea, un montón de medios desaparecen, ¿no? En muchas ocasiones es un lavado de cara. O sea, este tipo de proyectos son un lavado de cara. Está bien, no está mal, pero hay otra cosa también importante. Ahorita me estaba metiendo a la página de F-Verifica. Me llamaba la atención una cosa. Obviamente son verificaciones en español, ¿no? Pero en la portada, o lo que es como la portada de la página de F-Verifica, en realidad no hay ni una sola verificación que tenga que ver sobre América Latina. Tiene que ver con los terremotos en Siria y en Turquía, tiene que ver con estos supuestos globos, ovnis, no sé qué, que es información de interés para cualquier persona, ¿no? Y nos están desmintiendo lo que sucede. No lo tomes personal, Ares, estoy haciendo una elaboración muy general. Eso es algo que pasa también con muchos otros medios. Y de hecho, así pasaba al inicio con el New York Times en español. El New York Times en español empezó siendo un espacio donde había excelentes periodistas latinoamericanos traduciendo notas del New York Times en inglés. Y el New York Times se gastó un montón de dinero durante muchos meses pagándole a excelentes reporteros de investigación en América Latina para que tradujeran artículos del New York Times en inglés. ¿Cuál era la lógica inicial
de este tipo de proyectos, que no solamente fue el New York Times, fue también The Huffington Post, fue Vice, fue BuzzFeed News, fue no sé qué. ¿Cuál era la lógica de crear este tipo de equipos, de redacciones, de oficinas, de proyectos en español, en América Latina? Era llevar la libertad de prensa, expandir la libertad de prensa al continente, o era una búsqueda de dinero, de tratar de encontrar un retorno a esa inversión, de creer que había un mercado lo suficientemente amplio que en algún momento se iba a enganchar y posiblemente pagar por los contenidos. Lanzo la pregunta, yo no tengo la respuesta clara, pero me gustaría escucharlas. Mandy, Daniel y Ares. Iba a decir que en realidad me parece que también hay como un aprendizaje en eso y una oportunidad en esto que veníamos diciendo de estaban intentando como agarrar esas audiencias así sin, como pensando audiencia latinoamericana y quizás si se hubieran enfocado más en realmente bajarlo a esa cantidad poquita de gente que era súper consumidora y lo hubieran trabajado con esa comunidad. O sea, yo creo que si realmente hay ahí una audiencia real y no esa cosa como audiencia gigante, que pueda estar dispuesta y que se encuentre cómoda, que pueda dialogar, que encuentre beneficios y encuentre servicio o lo que sea que ellos realmente tenían por ofrecer, porque sí, de verdad, obviamente cuando cerraron ahí saltó como esa comunidad que quizás no la estaban trabajando tan bien y se la estaban perdiendo, en que quizás en ese caso decir, bueno, intento trabajar con esa comunidad más chiquita, la intento conocer, y si hoy o mañana me quitan el respaldo, como pasó puede llegar a pasar con esto que estábamos diciendo de Meta, Google y demás, sé que esa comunidad puede estar dispuesta a pagar o a pasarse a una suscripción o algo, pero realmente la tengo que trabajar. O sea, si no intento eso de verdad, va a ser más difícil. O sea, van a decir, cierra el proyecto y va a tener que cerrar, y fin. Si yo me enfoco en específicamente trabajar con esa comunidad, pero de verdad, conocerla, intercambiar, ofrecerle más cosas, no simplemente decirle, este es el contenido que tenemos en español para ofrecer, te lo damos tales días y fin, que no es fácil, obviamente, no es que es una solución mágica, pero me parece que hay una oportunidad de decir, si mañana me pueden quitar el apoyo que tengo, ¿qué puedo hacer ahora para empezar a que si no lo tengo más, igual haya ahí un montón de gente que quiera que, y a veces pasa, ¿no? Que se arman como esos grupos de no queremos que este medio cierre, o como hace, por ejemplo, el diario.es cuando está más flojo, que son muy transparentes con el tema de la monetización, cuando están más flojos dicen, necesitamos tu apoyo para que esto siga, entonces como aprovechar esas cosas para que esa comunidad que sí está ahí ayude a que el proyecto siga adelante. Era eso. Gracias, Mandy, Daniel y Ares. Yo creo que es completamente una cuestión de dinero, porque definitivamente pues, se puede trabajar a un nivel más local, más íntimo con las audiencias, pero si desde donde están sus sedes les están dando 100 millones de dólares, por poner un número, que estoy seguro que no es así, yo no creo que estos proyectos no sean rentables, seguramente tengan ganancias, pero estamos invirtiendo este número y lo estamos duplicando cuando podríamos invertirlo y estarlo quintuplicando. Entonces es como la percepción que a mí me da es que no están ganando tanto como les gustaría ganar con la inversión que están haciendo, ¿no? El retorno de la inversión que le están dando estos proyectos que hacen el experimento 3, 4 años y luego no ganamos, ganamos millones, pero no ganamos tantos millones como queríamos ganar, entonces estamos perdiendo dinero, ¿no? El costo de oportunidad. Entonces yo creo que ese es el problema, y si no estoy mal, y si estoy mal me corrigen, el hilo, por ejemplo, me parece que empezó como un proyecto que era del New York Times, que al final no se dio,
y dijeron vamos a hacerlo nosotros con la experiencia que tenemos y con el equipo que tenemos, y luego fue que fueron ganando apoyo, por ejemplo, y hicieron esta alianza con Vice y todo lo que pasó, pero empezó como un proyecto que al final dijeron, estos grandes medios en Latinoamérica no lo vamos a hacer, y vimos que sí dio buenos resultados, que sí hay interés, pero no al nivel de regreso de dinero que lo esperan. Gracias, Dani. ¿Ares? No, que solo quería explicar que esto de, bueno, que comentabas que en la portada está como sobre el terremoto de Turquía y tal, realmente es una desinformación que circula en América Latina y que fueron, porque últimamente nos estamos centrando mucho en intentar contestar las dudas que nos llegan a nuestro canal de WhatsApp. Entonces, muchas veces nos llegan desde números latinoamericanos en muchas preguntas sobre desinformaciones que realmente son sobre eventos que no pasan en América Latina, sino en como eventos globales de noticias que generan mucho impacto y que generan mucha desinformación también aquí. Entonces, por ejemplo, en este caso es una consulta de, no sé si era desde Cuba, nos llegaba, pero sí, creo que era solo como para responder por alusiones. Muchas gracias, Ares. José Manuel. Yo creo que hay varias cosas. Una, ahorita con el cierre de la edición de Washington Post en español, no me acuerdo qué periodista fue de los que había estado en la redacción del New York Times en español, que se quejó apuntando a los mandos medios, en este caso del Washington Post, o no sé si era la puya a los del New York Times, un poco refiriéndose como al desconocimiento o a la falta de una apuesta más decidida por montar algo específico con la reacción allí, como la apuesta pues ha sido Ciudad de México, ahora también con El País, por ejemplo, y más bien un poco lejana. Y luego, pues creo que también están las dudas de la rentabilidad que va de la mano con lo que estamos hablando acá, y es de cuáles son esas audiencias y qué tan dispuestas están a pagar esas audiencias, porque el que lee, al que busca acercarse a una marca tan potente como el New York Times, pues a lo mejor en América Latina ya te lee el New York Times en inglés. Y te pongo también el mismo caso de nosotros en el orden mundial, que doy un dato aquí entre nos. La mitad de nuestra audiencia está en América Latina, la otra mitad aquí en España. Por supuesto, pues es injusto comparar un país con 20, pero la grandísima mayoría de nuestras suscripciones está aquí en España, porque pues en América Latina pagar eso es más difícil. Y si en España de por sí ya no hay mucha cultura de pago, como puede haber en los países anglosajones, pues en América Latina probablemente menos, aunque nuestra excusa de contarlo internacional debería valer, pero pues aunque sean cosas de internacional, pues no es mucha la gente proporciona a la que le interesa. Y luego también nos hemos dado cuenta de que al ser un medio español, como podría ser un medio estadounidense, contar América Latina o explicar, en este caso América Latina, desde fuera, pues no tiene tanto sentido para una audiencia latinoamericana que va a decir que me va a contar un español, aunque esté viviendo en América Latina, contándome qué es lo que pasa acá. Y porque al mismo tiempo, como audiencia española, América Latina no es la región más interesante al español, pues entre más Europa o Norte de África, o al que es muy, muy friki esto, como dicen acá, Oriente Próximo. Entonces, yo creo que se mezclan varias cosas entre rentabilidad y falta de apuestas más decididas. No sé, en Argentina, por ejemplo, cómo funciona el proyecto del diario.ar, que es la pata del diario.es allí en Argentina. No sé si estén haciendo algo distinto por Bueno, pasarle básicamente el diario.ar tuvo que despedir a sus dos principales directivos por los costos que le implicaban. No sé si sabían ese chismecito, pero también es muy interesante entender esas lógicas de somos un medio hermano del diario.es, pero no estamos logrando reproducir el modelo. No es como hacer una fotocopia, no es así de sencillo, ¿no? Ahora, quiero seguir poniendo dudas en sus cabezas, ¿no? O sea, cuando usualmente hay
una explicación de buenas prácticas de audiencias que pagan por los contenidos, audiencias que pagan por, o que ayudan a mantener a un medio, usualmente, en español, los casos emblemáticos son eldiario.es, ¿no? En España, Ignacio Escolar. Radio Ambulante, obviamente, ¿no? El Orden Mundial, recientemente también, ¿no? Maldita, también lo mencionaron, ¿no? Bueno, por supuesto son proyectos en español, pero no nacieron en América Latina. ¿Qué pasaría si Daniel Alarcón hubiera querido lanzar Radio Ambulante viviendo en Lima, no en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasaría si el diario.es no estuviera en España? Como estamos viendo lo que está pasando con el diario.ar, que supuestamente es el mismo modelo. Es información de calidad, muy buenas plumas de opinión y un intento constante de generar identidad con las audiencias, con los lectores. La Diaria de Uruguay es un caso anómalo, y vamos a darle un aplauso a La Diaria porque es una cooperativa, y la verdad es que lo hacen muy bien. Pero, en realidad, ese tipo de casos son anomalías también, ¿no? O sea, en un país con una altísima penetración de Internet, un país pequeñito, bla, bla, bla. Pero volvamos al tema económico. Yo les preguntaba, ¿quiénes de ustedes creen que estos grandes medios con cabeceras en Estados Unidos y en Europa abrieron por un principal interés económico, ¿no? O sea, sus proyectos en América Latina? No es, o sea, yo no estoy satanizando, o sea, tampoco crean que soy un hippie o un marxista, no, o sea, está bien, o sea, por supuesto que está bien pensar en retorno de inversión y si las cosas no están fluyendo como para poder pagar los sueldos de los equipos, bueno, punto, terminamos, ¿no? El proyecto. Pero, ¿quiénes creen que era un interés predominantemente económico? Yo creo que la lectura que muchos de estos medios hicieron era, bueno, en América Latina hay un mercado de millones de personas que eventualmente podrían estar interesados en consumir nuestros contenidos. ¿Por qué? Porque usualmente los medios tradicionales en América Latina son una mierda, ¿no? O sea, están cooptados por el poder político, por el poder económico, hacen muy malos reportajes, entonces voy a llegar yo como New York Times o voy a llegar yo como Washington Post a dar esos buenos contenidos que me consuman, que se vinculen conmigo y que después, qué sé yo, ¿no? Se suscriban, bla, bla. Bueno, pues en prácticamente ninguno de esos casos funcionó la ecuación tal cual, ¿no? Entonces, antes de seguir, le voy a pasar la palabra a Felipe y a Zoila. Aquí ya lo único que les pido, porque son las 11:22 en México, es intervenciones concretitas para también tener un espacio final de cierre. Hola, bueno, yo creo que el interés económico siempre existe y siempre hace la motivación en cualquier medida. Pero también la pregunta que tú hacías inicialmente de cuál era como la balanza entre llevar la libertad de expresión a estos países y generar este retorno, también tiene mucho que ver con el país en el que inician operaciones. O sea, por ejemplo, en México, obviamente hay un interés importante por lo que pasa en Estados Unidos, por las relaciones de todo tipo que hay. Pero si es un medio que arranca operaciones, puedo decir incluso Venezuela, ¿no? El público venezolano no está tan interesado en lo que pasa en Estados Unidos, por muchísimos motivos. Entonces, es como, yo creo que es un punto importante para tomar en cuenta a la hora de evaluar, ¿no? Y al mismo tiempo, si es un país que le sirve la narrativa a las noticias en Estados Unidos, como Venezuela justamente, está como esta cuestión de, bueno, estamos llevando libertad de expresión, estamos sirviéndonos de reportear porque sirve a nuestra línea editorial. También creo que hay que tomar eso en cuenta. Gracias, Felipe. Zoila. Creo que en el caso económico, hasta cierto punto es importante, ¿no? Aquí, sobre todo, considero que el factor empático con los países, ¿no? Con los países a los que están, pues, proyectándose, porque
siendo honesta, al ser de Perú y ver una noticia que la proyecta el New York Times, ok, pero no termina de cuajar, no termina de crear una identidad con la persona hacia la que pues se brinde el contenido, ¿no? Justo decías lo de Daniel Alarcón, ¿qué pasaría si él hubiera hecho Radio Ambulante desde Lima? Creo que no hubiera conseguido las mismas oportunidades que las que tiene para hablar con la NPR, por ejemplo, y hacer de Radio Ambulante algo más grande, ¿no? Se limita mucho, o sea, es hacer un medio, que hagas un medio, que fundes un medio en Lima no es lo mismo que fundes un medio en Estados Unidos, porque tienes diferentes herramientas, tienes diferentes oportunidades. Hay que ser muy suertudo para que tu medio, que sea de Lima, que lo fundes en Lima, alcance ese nivel de eco, de resonancia de como es Radio Ambulante, ¿no? Bueno, también influye el tema de networking, el contacto y todo lo demás, pero sí, justo me ponía a pensar ese tema, ¿no? Yo creo que el hecho de que los gringos se vean aquí como, wow, vamos a reportear sobre América Latina, siento que hay como una especie de rol de salvador también, ¿no? De, wow, miren, vengo para salvarlos de la información que está sesgada por los medios, no sé, por los medios grandes de sus países, ¿no? Y como que eso también genera cierta distancia, ¿no? Entre la audiencia y ellos. Y sí, eso. Muchas gracias, Zoila. Bueno, pues les dejé en el correo que les mandé unas lecturas, unos materiales de lectura que lo voy a poner aquí en el chat de Zoom porque las personas de las otras generaciones no las tenían, pero una era sobre justo un texto que escribió Mauricio Cabrera, un analista de medios de Muffin, sobre la salida del Washington Post en español y pues lo que es como su análisis de por qué los medios y creadores en América Latina, pues básicamente dependemos de nosotros mismos. Y también les dejé otras lecturas, pero en específico me quiero enfocar en una que hablaba sobre, que es un exdirectivo de Google, y hablaba de que América Latina es un continente roto. Y les quiero poner un ejemplo. Ya lo mencionaba hace ratito José Manuel sobre, bueno, pues quizá hay un tema también como de cultura, en temas de, es más fácil, o sea, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, por ejemplo, las culturas de las donaciones es algo como muy instalado en la cabeza de las personas. Es algo que no tenemos tanto en Hispanoamérica. Pero más allá de la cultura de la donación, están cuestiones más tecnológicas. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es donar? Más allá de si tengo o no $5 para donar. Bueno, pues en América Latina es muy complejo hacer pagos. Pregúntenle a cualquier persona que quiera hacer un pago desde fuera de Argentina, ¿qué tan malditamente difícil es pagarle a una persona en Argentina? O en Cuba, o en Venezuela. No es sencillo. Ese texto que les había pasado en el país sobre América Latina es un continente roto en términos tecnológicos, habla mucho de eso también. Nosotros en Factual Distintas Latitudes estamos dando un taller con Javier Sinay de 4 sesiones muy interesantes sobre no ficción. Bueno, pues hay personas que desde Argentina, desde Bolivia, no pueden pagar el maldito taller porque no tenemos una fácil integración de pagos. Entonces, esto puede parecer como que, ¿esto qué tiene que ver con el periodismo? ¿No? ¿Esto qué tiene que ver con la libertad de expresión? Mi corazonada es que tiene que ver un montón. Si queremos llegarle a un tipo de audiencias que nos consuman, que nos escuchen, que dialoguen, que conversen y que después consuman, se suscriban, sean parte de nuestras iniciativas, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Les vamos a estar pidiendo que nos manden dinero por Western Union? ¿Que le den
el dinero en efectivo a alguien y después esa persona viaje en un avión y físicamente nos dé el dinero, como lo hemos tenido que hacer en distintas latitudes, ¿no? Entonces, insisto, son solamente ideas, ¿no? Que quisiera que siguiéramos conversando. Y que ustedes también pensaran sobre esto, ¿no? Y pues, algo más les quería decir, pero pues creo que con esto sería como que, con esto podríamos ir cerrando. Me estaba comentando Quetzali hace ratito por WhatsApp que estaba muy contenta de ver a personas de tantas generaciones, ¿no? Y que, pues, la verdad es que es algo muy lindo y que, pues, precisamente nos permite tener este intercambio que no se da tan así en las sesiones de aprendizaje convencionales que tenemos con los tutores, ¿no? Entonces, como les decía en el correo, en el último correo que mandé a la 7ª generación, les animo mucho a conversar. La experiencia de la red LATAM en realidad es la conversación, es la generación de vínculos, que ustedes entiendan qué está haciendo cada uno de ustedes, en términos profesionales, pero también en términos personales. A final de cuentas, o sea, ayer vino una amiga muy querida a mi casa con su bebito y estábamos platicando de nuestras múltiples complejidades vitales, ¿no? Y nuestros traumas y nuestras tristezas y nuestras alegrías y no sé qué, y decíamos, no mames, qué difícil es convivir con humanos. Es muy difícil y al mismo tiempo nos necesitamos. Y en colectivo es que nos desarrollamos. Todo el hype tecnológico que ahora hay alrededor de GPT-3, ¿no? O sea, y la inteligencia artificial, etcétera, por supuesto que va a haber un montón de cambios en la industria de medios, ya los está viendo, pero van a ser todavía más fuertes, más disruptivos. Pero al final, estas conexiones es lo que nos salva. Los humanos no quieren leer solamente un texto generado por inteligencia artificial. Queremos conectar con personas. Lo decía Mariana al inicio, Mariana Recamier. Tener la capacidad de empatizar es lo que marca hasta el día de hoy la diferencia fundamental con las máquinas, con la inteligencia artificial y con muchas otras cosas. No importa si están Vanessa y Cami del otro lado del Atlántico en África, pero tenemos algo que nos une. No importa si es Felipe o Quetzali en Guatemala, hay algo que nos permite entablar una conversación, tener dudas y compartir nuestras inquietudes, nuestros miedos. Y muchas de las cosas que estamos viviendo como continente, como generación, requieren de respuestas colectivas. Y América Latina no es un continente que esté acostumbrado a pensarse en colectivo, más allá de los discursos románticos y simplones de la hermandad latinoamericana. De, ay, sí, la cultura, y ay, tenemos tan buena onda, que sí, claro, sí lo creo, ¿no? Pero en realidad, ¿qué nos hermana? Más allá de los discursos simplones, románticos, políticos, etc. Acostumbrémonos a vernos en colectivo, porque lo colectivo entraña unas dificultades también muy interesantes, que es entender, aceptar y explicar la diferencia. América Latina es un espacio de 660 millones de personas súper distintas. Hay personas progresistas y hay personas conservadoras. Hay personas que viven en ciudades de 20 millones de personas, hay personas que viven en pueblitos de menos de 1000 personas. Hay personas que hablan español y hay personas que no entienden español. Y cierro con la última lectura que también les había dejado del subdirector del país, que menciona uno de los riesgos de la era digital es el poco entendimiento hacia lo diferente. Lo fácil que es caer en las cámaras de eco. Lo fácil que es decir cancelado, ¿no?
o tú sí entras en mi sistema de pensamiento y de valores, entonces hagamos equipo, pero pues contigo no voy a seguir. Y creo que uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido con la Red LATAM generación tras generación es que la diversidad engrandece. Y los debates y las conversaciones, incluso las incómodas, nos hacen mejores. Entonces, vuelvo a decirles, personas de la 7ª generación y de todas las generaciones que están acá, anímense a conversar. Disfruten el proceso, la experiencia, que va más allá de la publicación o de la generación de contenidos. Y con esto cierro. Yo estoy muy agradecido de haber tenido esta charla, esta sesión deliberativa, y pues espero que tengan un muy bonito fin de semana. ¿Ok? ¿Que nos tomamos una fotito antes de que se vayan o qué? ¿Sí? Sí, sí, foto. Ok. Bueno, entonces a ver, pongan sus camaritas. Hola María Camila. Hola Mariana Recamier. Bueno, soy la Marta, si quieren salir, ese es su momento. Alondra, Paul, Tom, Kat, Arlene, Paula, si quieren salir, les doy 5 segundos. 1, 2, 3. Bueno, primera foto, no se muevan. 1, 2, 3. Y va una más.